Estoy esta mañana transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte y estoy con Rocío Canal, socia líder de sustentabilidad de Deloitte México. Más que nunca el tema de la sustentabilidad, diría, siempre lo ha sido, pero conforme van pasando los años y los desastres, ahí está el caso de Australia, pues se hace obviamente más urgente y sobre todo se van avanzando en decisiones en materia de sustentabilidad y se va convirtiendo en algo todavía más visible para muchas empresas. Rocío, gracias por la invitación. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido, gracias por la invitación. Oye, pues, por ejemplo, me sorprendió mucho la carta de Larry Fink, fundador de CEO de BlackRock, un fondo que gestiona $7.600.000.000.000, es decir, algo así como 6 veces la economía de México, y diciendo, bueno, pues a partir de ahora nosotros vamos a tomar en cuenta los criterios de sustentabilidad de las empresas, vamos a generar nuevos portafolios que sigan empresas sostenibles con metodologías muy específicas para saber cuándo una empresa realmente es sostenible, porque está bonito que digan, pues plantamos 1 hectárea de árboles y tal, pero digamos tiene que haber una metodología para saber que realmente se están convirtiendo en neutrales en carbón o que están haciendo esfuerzos importantes en la materia, ¿no? Así es, y yo creo que esta es una tendencia. En los últimos años hemos visto cómo las empresas han ido evolucionando en sus acciones o en sus estrategias ambientales y pues hay muchos motivadores nuevos, ¿no? Uno de ellos precisamente son los fondos, son las calificadoras, son los inversionistas, que ya cada vez más son más críticos con las empresas en identificar sus riesgos ambientales y gestionarlos, ¿no? Porque finalmente también para los inversionistas representa un riesgo importante el hecho de que la empresa no esté cuidando el medio ambiente, ¿no? Y obviamente vienen temas reputacionales, regulatorios. La gente misma de la empresa es una observadora muy crítica y muy clara de estos temas. Entonces, pues lo que veníamos viendo desde hace 10, 15 años de una conciencia ambiental ha ido creciendo y se ha vuelto mucho más estratégico para la misma empresa, ¿no? Sí, como dices, esto ya tiene un valor, ¿no? Porque hay fondos de pensiones, digo, más allá de que el que lo haya enunciado BlackRock manda una serie de señales a todo el mundo, empresas, etcétera, pero fondos de pensiones que dicen, oye, nuestro fondo de pensión no quiere invertir en una empresa que utiliza carbón térmico porque eso emite mucho dióxido de carbono, o una empresa que en su forma de producir textiles, por ejemplo, es muy intensiva en agua, no tiene nueva tecnología y contamina al planeta, o cuyos desechos no se procesan y acaban flotando en el mar, etcétera. Así es, y no solamente en cuanto a las emisiones, a los residuos de los que tú ya hablabas hace rato, sino también al tipo de materia prima de productos que compran y de dónde lo están obteniendo, ¿no? Creo que eso también ya es un criterio adicional por el cual somos observados, ¿no? Y eso es lo que se llama en realidad la economía circular, que es un tema muy interesante. Las empresas hoy están viendo cómo compran mejor, a qué proveedores le deben de estar comprando, porque también son responsables de sus proveedores, cómo lo utilizan más eficientemente y cómo se hacen cargo de los residuos. Y esto es justamente lo que es la economía circular y por lo cual somos muy observados, ¿no? Sí, y yo creo que en ese contexto las empresas mexicanas no están ajenas, ¿no? Sobre todo porque muchas son globales y las que no lo sean ni pretenden serlo, pues tienen justamente que tener en consideración estos aspectos. ¿Cuál dirías, Rocío, que es el primer paso? A lo mejor empresas que ya están haciendo esfuerzos, empresas medianas o empresas grandes, incluso pequeñas, que ya están haciendo esfuerzos, pero que a lo mejor no tienen tan visibles las metodologías para que cuando con esos esfuerzos lleguen, pues rápidamente puedan asimilarse y estar dentro de las empresas, pues que están haciendo un mundo relativamente más sostenible. Mira, yo creo que es un círculo de mejora continua. El primer paso, claro que existe, el primer paso es hacer un diagnóstico, nosotros le llamamos la materialidad ambiental, y creo que es importante hacer un análisis, una reflexión, un diagnóstico de cuáles son las materias primas que nosotros adquirimos o necesitamos para operar, cómo las utilizamos más eficientemente y cómo nos hacemos cargo de nuestros residuos. Finalmente, no podemos dedicarnos a todo. Entonces, hoy mismo estamos viendo cómo cada una de las empresas, dependiendo su sector, dependiendo su función, dependiendo incluso del lugar en donde esté operando, tiene temas materiales ambientales. No es lo mismo la materialidad ambiental para una mina, claro, que para un banco, que para una empresa del retail, un supermercado, o para la industria agropecuaria. Cada una de estas, nosotros como Deloitte en nuestra
en nuestro sector servicio, pues tenemos identificados muy claramente de qué recursos requerimos para operar, cómo los vamos a utilizar o cómo los vamos a adquirir en forma mucho más responsable y qué tenemos que hacer con nuestros residuos, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es identificar aquellos 3 o 4 puntos para mí como empresa que son fundamentales para mi operación, porque además en esos 3 o 4 pasos es en donde yo voy a generar también más ahorro para mí, porque son aquellos que son en los que yo más impacto, pero también en los que yo más gasto normalmente, ¿no? Sí, por ejemplo, veía, y como muy bien lo mencionas, hace unos días Satya Nadella, el CEO de Microsoft, decía no solo no vamos a ser carbón neutral, sino carbón negativo y vamos a retirar carbón de la atmósfera. No tienen muy claro todavía la tecnología, pero es una empresa, Microsoft, que al operar una nube sustantiva, pues sus centros de datos consumirán muchísima energía y eso genera emisiones, depende de dónde venga la energía, ¿no? Y otras como Amazon, veía justo ayer a Jeff Bezos, que está en la India de gira y anunciando inversiones, y salía con unos vehículos pequeños, creo que se llaman rickshaw, allá en India, pues que pueden andar por las calles, pero todos eléctricos, ¿no? Y no es lo mismo una empresa como Microsoft, que aunque es intensiva en energía por sus centros de datos, etcétera, a una que transporta paquetes por todo el mundo con aviones, con camiones o ahora con pequeños vehículos eléctricos, en cuanto a los objetivos que se establece y cómo lograrlos, ¿no? Porque pues a todos nos gustaría ser carbón neutrales, pero cada entidad va a ser diferente. Uh-huh. Y ahí es importantísimo el tema de la energía, por ejemplo, que tú lo mencionas, ¿no? Bueno, y hablábamos de ese círculo o de ese ciclo de vida de los productos o de los servicios o de los insumos que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, si para mí la energía es un tema fundamental, pues también para mí la energía va a ser un costo importante. Entonces tengo que ver cómo compro mejor energía y entonces vienen estos esquemas de compra de energía limpia, de energía renovable, cómo utilizo mejor la energía. Y no solamente son las campañas que veíamos hace 5 o 10 años, es verdaderamente utilizar la tecnología para el consumo eficiente de la energía. Y creo que ahí es un win-win, ¿no? Es una forma de hacer las cosas bien para el medio ambiente, pero también una forma adecuada para operar. Y para generar ahorros. Y el tema de la compensación, pues también viene fuerte. En México yo creo que ya estamos viendo cómo vienen otra vez los bonos verdes, los bonos de carbono, y después de ver cómo utilizo yo, cómo compro más eficiente y cómo utilizo más eficiente, puede venir la tercera opción de decir cómo compenso lo que estoy generando. Y eso pues también es un win-win porque podemos ayudar a otros a que a través de sus esquemas de reducción de emisiones, nosotros comprándolos podemos lograr este objetivo de carbono neutral, ¿no? Por supuesto, estoy hablando esta mañana con Rocío Canal, socia líder de sustentabilidad en Deloitte México. Si quieres, después del corte, Rocío, te pregunto justo esto que mencionabas, cómo observas a México tanto desde el sector público como el sector privado y sobre todo estos mecanismos a través de los bonos de carbón, cómo funcionan para entender en dónde está México y hacia dónde debería moverse. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy esta mañana transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor con Rocío Canal, socia líder de sustentabilidad de Deloitte México. Rocío, te preguntaba cómo observas a México en la agenda ambiental, en los dos ámbitos, lo que observas en las empresas y qué tan sensibles y avanzadas están en la agenda verde, y lo que observas en el sector público, es decir, en el gobierno. Bueno, en cuanto a las empresas, yo creo que hay una mucho mayor conciencia en temas ambientales. Vienen los temas regulatorios, pero definitivamente creo que las empresas hoy más que nunca están trabajando. Como tú decías, muchas de ellas porque son empresas globales y porque tienen que atenerse y que ajustarse a políticas, a procedimientos y a regulaciones que a lo mejor operan en otros países y que pues hacen que suba el estándar, ¿no? Pero definitivamente creo que las empresas en México también, no importa el nivel, ya están trabajando en ello. Primero, pues porque le importa mucho a la gente, porque también somos muy observados por nuestro comportamiento ambiental. Hoy mismo vemos que con las redes sociales cualquiera es un reportero. Todos hemos grabado un camión que echa mucho humo y le dicen, maldita empresa, ¿por qué haces esto? O alguien que está desperdiciando agua, o alguien que está teniendo un comportamiento inadecuado, o que está no sé, haciendo algo con los residuos o canalizando inadecuadamente los residuos. Entonces, hay un tema reputacional que va de por medio muy importante, pero también porque estas empresas
chicas o pequeñas y medianas que antes no tenían estos temas en el radar, ya son observados por las grandes y ya son parte de una cadena de valor sostenible de las empresas grandes. Y si tú quieres ser proveedor o trabajar con una empresa grande, ya forzosamente tienes que estar gestionando temas como tu huella de carbono y tus residuos. Ya las grandes empresas en todos los sectores están pidiendo a sus proveedores, observándolos en algunos casos hasta auditándolos. ¿Y cómo observas al sector público? Porque como bien lo mencionas, una parte importante se vuelve la regulación, ¿no? Acá en la Ciudad de México se acaba de prohibir las bolsas. Yo no estoy seguro de la medida que es mediáticamente y políticamente rentable, pero que no atiende el tema de fondo. Pero más allá de ello, ¿cómo lo estás observando? Porque en temas energéticos ha habido muchas quejas, por ejemplo, los certificados de energías limpias, una serie de reglas que antes existían y que han dejado de hacerlo y que no parece que son muy tendientes, digamos, a tener un México que cumpla con los acuerdos de París en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Pero quizás no es lo único, digamos, el tema de la energía eléctrica y cómo se genera. ¿Cómo observas el entorno en términos regulatorios? Creo que ha habido avances, pero creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? O el hecho de haber establecido compromisos públicos en la COP de París, creo que es un primer motivador y México siempre ha sido uno de los países en donde pues hay un compromiso claro a niveles internacionales y en los altos foros que discuten o que ven los temas ambientales. Eso es importante, el hecho de que haya una conciencia, el hecho de que haya compromisos, pero finalmente pues esos compromisos, y para poder llegar a esos números y para poder llegar a las reducciones comprometidas, pues tiene que voltear a ver a las empresas forzosamente y empezar a trabajar en regulación. Y definitivamente es algo en lo que hay todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Y el tema de la ley de residuos sólidos que aplica hoy a Ciudad de México, bueno, pues es solamente para Ciudad de México y hay otras muchas cosas también que se pueden hacer, ¿no? Vemos mejores prácticas en España, en Alemania, en Australia, muy buenas prácticas de lo que podrían estar haciendo los gobiernos en otros países y que podría replicarse en México, ¿no? Yo creo que no es solo un tema de conciencia, es un tema también de regulación, y vemos como en países como España, bueno, pues en donde, como tú decías, bueno, ya no es solamente hazlo porque quieres hacerlo, porque definitivamente está bien, sino porque hay una ley y hay consecuencias muy serias de no hacerlo. Y yo creo que ahí nos falta también un camino largo por recorrer, ¿no? Pero bueno, pues sin duda una economía, la 15ª o 14ª del mundo como México, pues tiene esa responsabilidad. Ojalá que vaya ocurriendo de la manera más racional, porque se vuelve muy mediático, ¿no? Me acuerdo mucho, apareció la foto con la tortuguita y el popote y se prohíben los popotes, pero no hay realmente de fondo una intención de que, de tener una legislación que funcione y luego que se cumpla, porque me acuerdo la época hace unos años que empezó a decirse se tiene que separar la basura en la Ciudad de México, no sé qué, y uno ve al camión de la basura y eso dejó de ocurrir, y de manera factual, digamos, pues México no necesariamente hace las mejores prácticas de reciclamiento, porque tiene que ver, incluso tienes que ir a temas mucho más profundos, como toda la red de pepenadores, esas redes muy importantes que luego son electorales, poderes fácticos muy concretos de la ciudad, y que pasa por desactivarlas, por mejorar esquemas más profesionales en la gestión de residuos, y a partir de ahí sí, entonces puedes empezar a tomar medidas que tengan más incidencia y no simplemente trasladar el problema de un lugar a otro y anotarte puntos políticos porque suena muy bien, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que las leyes y las normas también que se están implementando ahora y que se busca implementar en un futuro tienen que ser mucho más observadoras de temas también sociales que pudieran estar afectando al final el hecho de que salga esta norma, ¿no? Como tú decías. Pero creo que finalmente es un tema relevante en el que hay que seguir trabajando y que en México todavía tenemos mucho por hacer. Y a lo mejor el mensaje más importante es, bueno, las empresas desde luego tienen que hacer su trabajo, el gobierno tiene que hacer su trabajo, la gente tiene que hacer también su trabajo, ¿no? Porque a veces nos da por no hacer las cosas mientras no esté prohibido. Por supuesto. Y creo que esa conciencia personal que vemos ahora crecer mucho en los jóvenes tiene que ser algo que nos motive y tiene que ser algo que nos mueva para tener un mucho mejor país, ¿no?
y Planeta. Rocío, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto platicar contigo, y un tema siempre lo ha sido muy relevante, pero cada vez más de manera muy concreta en materia incluso monetaria, en la estrategia de las empresas, se convierte en un asunto central. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ti, Rodrigo. Los encontramos como siempre en Deloitte, ¿no? En la página. Así es. Pues sí. El www.deloitte.com. Ahora decimos, pero bueno, pues usted pone Deloitte México y ahí va a encontrar a Rocío y a todos. www.deloitte.com /MX. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias.